Amigos, bienvenidos todos. Esto es De Camino, programa 545. Nuestra vertiente 5 es la de preguntas y respuestas. Y hoy tenemos una pregunta muy específica, muy técnica que nos llega desde la Argentina, del señor Carlos Posadas. Es una pregunta que tiene que ver con la manera como los científicos establecen sus medidas, porque finalmente la ciencia tiene que medir el mundo. ¿Cómo saben cuándo ya han medido? Es más o menos la pregunta, así traducida en un lenguaje muy sencillo. Puede parecer una pregunta lejana a los intereses de muchos de nosotros, pero no se nos olvide que en todo este proyecto que Dios nos ha concedido ir avanzando, este proyecto de camino, una de las cosas que nos hemos propuesto es quitar la idea de que uno para ser creyente pues tiene que despedirse de la ciencia o que uno para ser científico tiene que despedirse de la fe. Y la única manera de derribar barreras de prejuicios es conociendo. Entonces vamos a conocer un poquito de ese aspecto de la ciencia. Bienvenidos, esto es De Camino. La pregunta de Carlos Posadas, desde Argentina, es bastante técnica, pero sumamente interesante. Quisiera que la miráramos como una manera de entrar, dar unos pequeños, tímidos pasos en el mundo de la investigación científica, sobre todo en lo que tiene que ver con el mundo de la medida. Medir voltajes, alturas, masas, velocidades, aceleraciones, direcciones. La ciencia entera requiere continuamente de medir cosas. Entonces, si queremos tratar a la ciencia no como un conocimiento extraño, ajeno y tal vez adverso, sino más bien como un logro de la humanidad que puede y debe utilizarse bien, es bueno familiarizarnos con algunos conocimientos de la ciencia. Y la pregunta de Carlos, repito, desde Argentina, nos ayuda a dar algunos pasos en esa dirección. Por eso hoy hemos asumido esta interesantísima pregunta. ¿De qué vamos a hablar? Pues repitamos el enunciado de la pregunta de nuestro amigo argentino. ¿Cómo establecen los científicos que ya tienen la medida correcta de algo? Si lo piensas un poco, te das cuenta que es una pregunta que incluye ciencia, pero que también incluye hasta cierto punto filosofía. Pensemos, por ejemplo, que hay una barra de metal en un laboratorio y dice el profesor a los estudiantes: tomen ustedes la medida de esa barra. En condiciones ideales, que no son las de este mundo, los estudiantes utilizarán instrumentos sumamente bien calibrados y lo que nosotros desearíamos es que todos llegaran exactamente a la misma respuesta. Por ejemplo, la barra tiene 75 centímetros con 3 milímetros y medio. ¿Eso qué significa? Pues esos son 753.5 milímetros. Y quisiéramos que todos los estudiantes obtuvieran exactamente la misma medida. Pero eso no es lo que va a suceder. Y por eso aquí viene la pregunta. Entonces, ¿cómo se establece cuál es la medida? El ejemplo es demasiado sencillo, pero está mostrando algo que es importante. En efecto, si no podemos establecer, si no podemos ponernos de acuerdo con cuánto mide una barra de metal en un laboratorio, pues es difícil que podamos decir cosas sensatas sobre el mundo. Sobre esa base, entonces vamos a mirar levemente un poco sobre cómo los científicos establecen sus medidas. Pero luego tenemos que hablar sobre cómo establecen los descubrimientos. En cierto sentido, un descubrimiento surge cuando la medida no coincide con la teoría. Pero vamos por partes. Hablemos de establecer la medida. Si nosotros tomamos los resultados que dan los estudiantes de ese laboratorio, de cuánto mide esa barra, es muy probable
que obtengamos esa curva que aparece en pantalla. Esa curva es conocida como la distribución normal o la distribución gaussiana, así llamada por un hombre llamado Carl Friedrich Gauss, eminentísimo matemático, realmente un genio de las matemáticas que estudió tantos temas, entre otros, este tema que pertenece a la estadística. En cierto sentido, Gauss es de los fundadores de la ciencia estadística. Las medidas de los estudiantes seguramente se van a situar en una especie de curva parecida a esta. Es decir, va a haber una gran cantidad de valores que están próximos a un cierto valor principal. Y si nos alejamos de ese valor principal, que se representa aquí con esta letra griega, la letra mu, es como una M, M de mediana, M de medida. Si la gran mayoría de las mediciones que ellos hagan seguramente quedarán en torno a esa medida, pero también habrá otras mediciones que son un poquito mayores y un poquito menores. Esta distribución es la que se espera cuando se toma una gran cantidad de medidas, y esa gran cantidad de medidas tiene la misma probabilidad. Efectivamente, suponemos que los pequeños errores de apreciación óptica que tengan los estudiantes en el laboratorio, pues no van a cambiar en un sentido o en otro. Es decir, no esperamos que haya lo que se llama un sesgo, sino se espera que cada medida, aunque tenga un ligero error, que será de décimas de milímetro, ese ligero error es completamente aleatorio. Pues Gauss estudió que cuando se tiene una cantidad de datos aleatorios dentro de ciertos límites, lo más probable es que se obtenga una curva semejante a esta, que por eso también es llamada una campana de Gauss o una campana de distribución normal. Y ya aquí empieza a aparecer la respuesta a la pregunta que estamos abordando. Efectivamente, si después de tomar numerosas medidas se ve claramente cuál es la distribución, es decir, ya aparece esta campana de Gauss, en el momento en el que ya tenemos esta campana, entonces podemos decir que con bastante probabilidad se establece una medida. Esa medida es la que esté centrada en esa campana. Si nosotros no tomáramos todos esos datos, sino por ejemplo hiciéramos únicamente, unas 3 medidas, y una medida quedó por aquí, y otra medida quedó por acá, y otra medida quedó por acá, pues eso todavía no nos dice mucho de cómo es la campana. La campana podría tener muchas formas, pero cuando ya aparece claramente esta forma de distribución normal, entonces, pues podemos estar bastante seguros de que estamos frente a la medida que se utilizará en ese laboratorio. La curva de esa medida está dada por esta fórmula que aparece aquí. Esta letra es la letra sigma, propia del alfabeto griego. Esta es la letra E, que se utiliza en los logaritmos naturales, es como 2.718 y sigue infinitamente. Esto que tenemos aquí es nuevamente la letra mu, y esta es de nuevo la letra sigma. Esta es la curva centrada en torno a mu, y esa curva es la que describe la distribución normal. ¿La sigma qué es? La sigma es la desviación estándar, es decir, qué tan juntos o qué tan separados están estos datos. Claramente, cuanto más estrecha y alta sea la campana, pues más seguridad tenemos de que estamos obteniendo una medida correcta. En ese caso, pues la desviación estándar será pequeña. Si por el contrario los datos están sumamente desparramados, entonces diremos que tenemos poca certeza porque la desviación estándar es muy grande. La manera como se calcula la desviación estándar
es con esta fórmula. Cada uno de los datos, esto es lo correspondiente a cada uno de los datos medidos, se resta en este caso esta μ ahora significa el promedio de las mediciones, y lo que se hace es evaluar qué tanto se distancia cada uno de los datos de ese promedio. Eso se eleva al cuadrado para evitar que unos sean positivos y otros negativos, y al final se toma la raíz cuadrada de eso. Esa es la desviación estándar. La desviación estándar, pues, nos cuenta qué tan juntos o qué tan dispersos están los datos, y por eso también nos da una idea de qué tan acertada, qué tan confiable es la medición que estamos haciendo. Pero este es el momento de comentar entonces cómo se hacen nuevos descubrimientos. ¿Cómo se da un nuevo descubrimiento? Supongamos que se tiene una curva como esta que hemos puesto acá, pero aparece un elemento extraño. Por ejemplo, y esto es muy típico de la física de partículas, imaginémonos que tenemos nuevamente nuestra distribución. Esta es nuestra distribución estándar, pero esta vez aparece un pico donde no lo esperábamos. Por ejemplo, por aquí. Aquí aparece un pico. Ese pico puede ser un error en el instrumento de medición. Ese pico puede ser un error de quienes hicieron la medición. Pero ese pico también puede estar hablando, por ejemplo, de que se está llegando a descubrir una nueva partícula subatómica. Y eso pues sería maravilloso. Es decir, las cosas raras que aparecen dentro de los datos pueden ser errores, pero pueden ser también el comienzo de nueva ciencia. Entonces, ¿cómo se sabe si estamos ante un error o no? Pues la manera correcta de saberlo es precisamente utilizando esta desviación estándar que hemos mencionado antes. Si ese pico aparece en una zona que está distanciada a un sigma de la medición, llamémosla estándar, pues se dice que ese pico tiene un valor de un sigma. Si está a 2 desviaciones estándar, pues entonces será 2 sigmas. Usted ya se puede imaginar que si se encuentra un pico de esos, es decir, un dato completamente alejado, y ese dato completamente alejado se encuentra no a un sigma ni a 2 sigmas, sino que se encuentra a 6 sigmas de la expectativa, del valor esperado. Esto significa, wow, estamos ante algo realmente nuevo, pero todavía ahí los científicos no declaran la novedad. Es necesario que un experimento completamente independiente obtenga el mismo resultado para decir, genuinamente estamos ante un descubrimiento. Este fue el procedimiento que se siguió en el gran laboratorio de partículas subatómicas que se conoce como el CERN. Esto corresponde al Centro Europeo para la Investigación, Recherche en francés, para la investigación nuclear. Pues resulta que en el CERN hay gigantescos, literalmente gigantescos aparatos de medición, y con esos aparatos se ha podido establecer la existencia de una subpartícula atómica conocida como el bosón de Higgs. Pero para llegar a afirmar que sí hemos detectado el bosón de Higgs, fue necesario pasar por estos altísimos estándares que, repito, diferencian si lo que tenemos es un error o lo que tenemos es descubrimiento de nueva ciencia. Son pequeños datos que nos ayudan a saber cómo trabajan los científicos, la seriedad que tiene la verdadera ciencia y cómo se construye el conocimiento que luego pues llega a las aulas de clase y al público en general. Bueno, creo que todo esto nos ayuda a apreciar la noble tarea de la ciencia. Esto es De Camino, bocados de conocimiento, para que tu fe no se muera de hambre.